Muy buenas noches a todos y todas, muchas gracias por estar aquí. No quiero aburrirles mucho, solo decirles que tenemos la gran alegría de presentar a la doctora Rosana Lara el día de hoy, cuya conferencia se ubica en el marco del tercer encuentro de músicas tradicionales y folclóricas, un encuentro que nació ya hace 3 años y que ha logrado un cierto alcance regional, no solo nacional. Estamos muy contentos por el desarrollo de este año del evento, que cuenta con 2 conferencias, 25 ponencias, intercambio de materiales, además de gente de 5 países distintos. Estamos realmente contentos y pensamos que este espacio de discusión ha ido avanzando hacia una perspectiva más crítica acerca de lo que es la oralidad. En ese contexto se ubica el encuentro de músicas tradicionales y pensamos que esto ha podido actualizar un poco el debate actual acerca de lo que significa estudiar músicas que son tenidas por orales o por tradicionales. En ese contexto hemos hecho la invitación a la doctora Rosana Lara, que de manera extraordinariamente generosa y amable ha venido desde México. Estamos alejados de México, es un país hermano, pero estamos lejos, ¿no? Y les quiero contar, bueno, que Rosana, tal vez ustedes ya conocen más o menos su currículum, pero quiero leerlo para no solo cumplir con las formalidades, sino para que sepan algunas cosas. Es investigadora y docente del programa del posgrado en música de la UNAM, en México. Parte de su trabajo se centra en las culturas tecnológicas y su relación con prácticas artísticas expandidas del sonido y la escucha en diálogo con las ciencias, la antropología e historia de los medios desde una perspectiva situada principalmente en México. Desde el año 2018 ha coordinado seminarios académicos, foros y espacios de investigación independiente para fomentar colaboraciones entre artes, ciencias y conocimientos comunitarios en torno al buen vivir, la ecología política y la afectividad de los territorios en diálogo con cosmogonías mesoamericanas. Entre ellos destacan el seminario Arte y Ciencia en el marco de la complejidad, en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, el Encuentro Internacional Rutas para el Buen Vivir desde las Artes y el Diseño, el Foro Defensa del Territorio, Ecología, Política y Diálogo de Saberes, y recientemente el Círculo de Estudios Independientes contra el Soundscape. Estudios Independientes contra el Soundscape, interesante título. Hacia una escucha no antropocéntrica es el subtítulo, la segunda parte de ese título. Entonces, sin más introducción, damos la bienvenida con un fuerte aplauso a esta actividad de SEMUS y del núcleo el día de hoy. Rosana Lara. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta charla. Es un gusto para mí poder estar reunida el día de hoy con ustedes, pues en este territorio tan vasto cultural y geográficamente que es Chile. Me da mucha emoción poder compartir también un poco de la cultura wixárika, sus sonoridades y ritualidades y la importancia de conservar en un sentido de dinámica cultural digamos las ritualidades y nociones de vida de estos grupos, ¿no? La manera en la que uno se puede digamos informar y también afectivamente generar un proceso de empatía y de vinculación intercultural con estos grupos, creo que es súper relevante. Y bueno, de parte también de la persona con la que he iniciado pues esta búsqueda, que ahorita les voy a compartir un poco más, él también les agradece poder traer aquí parte de su pensamiento, parte del pensamiento de los abuelos Wixáritarí. Y bueno, un agradecimiento muy grande al Encuentro Nacional de Músicas Tradicionales y Folclóricas, desde luego a Christian Spencer, por darme esta oportunidad de compartir esta investigación, aún siendo yo no etnomusicóloga o no antropóloga, sino desde una visión sobre todo
creativa y estética, que repiensa también la investigación en un contexto de performarlo de manera artística, es decir, cómo nuestras reflexiones pueden sobrepasar el ámbito meramente logocéntrico de la escritura y pensar en otras formas de escritura con los territorios que vinculan la afectividad y la estética. También, desde luego, al Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras, pues me siento muy honrada de poder estar aquí y sobre todo de abrir el diálogo después con ustedes acerca de esta interpretación muy personal acerca de la investigación, ¿no? Y bueno, vamos a dar inicio a la charla. La charla originalmente se titulaba Ecología política de la música desde los cuerpos múltiples del violín huichol. Después cambió por cuestiones, creo que para hacer un poco más digerible o entendible el contenido de la charla, a Ecología de la música en el pueblo huichol. Huichol es el nombre, digamos, mestizo o occidental de llamar a los Wirraritari, a la cultura wirrárica. Y bueno, como justamente el tema central tiene que ver con mi exploración de este instrumento, que es el raweri o violín huichol o violín wirrárica. Primero les voy a mostrar un video que nos comparte Crescencio Domínguez, un compa de la comunidad de allá, que es artesano, que vive en la Ciudad de México y se dedica a vender su arte en la Escuela de Antropología e Historia en la ENA. Y bueno, él nos comparte un poco algunas sonoridades y también pensamiento en torno a ellas, ¿no? Entonces, solo para que se den como una primera aproximación a este instrumento. ¿Ya? Bueno, mi aproximación al violín huichol o wirrárica ocurrió apenas el año pasado, es decir, ya digamos mucho más interesada en aproximarme a esta cultura y a su mundo sonoro. Me conmovió profundamente la sonoridad, esta sonoridad que es muy difícil de clasificar entre cualquier sistema como temperado. No hay forma, digamos, de hacer una traducción, una transcripción a una notación convencional. El tema de que hay mucho juego entre las afinaciones, lo que uno desde una concepción occidental llamaría uso de glisandos, pero que definitivamente pues se desarticula de este pensamiento sonoro justamente por el continuo fluir y la inestabilidad propia como de ese espectro armónico que es como muy dinámico, ¿no? Y muy poco replicable, o sea, muy poco la idea de una repetición o de sonidos discretos que constituyan una melodía, ¿no? Entonces, pues toda esta riqueza espectral sonora, el tema de las afinaciones desde un punto de vista, digamos, de la composición musical o de la idea de expandir la escucha y
digamos los usos también performáticos de los instrumentos, pues me llevó a querer saber más acerca de sus modos de ejecución. Además, claramente no se trata como de un violín pues como convencional, ¿no? En todo caso está más bien vinculado históricamente al Ravel, ¿no? Al Ravel que llegó justamente con la conquista, y incluso la ejecución, ¿no? Es como muy propia de la manera en la que se ejecutaba también el Ravel en la edad renacentista. La forma de tocar, por ejemplo, no hay manera, la manera en la que se tensa el arco es justo con el pulgar, ¿no? Atravesando como el pulgar para tensar las cerdas y entonces tocar. Si se fijan, pues, o sea, algo como muy evidente es que está justo tocándolo acá, ¿no? Hay como muchas formas de poderlo tocar, pero justo no descansa sobre el cuello. El cuerpo del violín es más o menos de este tamaño, ¿no? Entonces es como muy cómodo. Otra cosa muy importante es que el puente es recto, y entonces justamente la técnica del arco cambia completamente, ¿no? Y eso permite pensarlo más en términos de espectro que de un control de pulsión y de frotación de cuerdas de cuerda específica, ¿no? Y bueno, evidentemente pues toda la performance, toda la sonoridad pues responde a principios que no pueden articularse siguiendo una genealogía lineal del violín, ¿no? O pensando que esto no es contemporáneo respecto al violín que se sofisticó y que después pues generó como la escuela clásica del violín y así, ¿no? Entonces, por otro lado, bueno, yo como creadora sonora estaba también muy interesada no solo en el sonido en sí mismo, evidentemente, sino pues parte de una investigación sobre la manera en la que estas culturas se relacionan con todo un pensamiento ecológico, ¿no? Con un pensamiento ecológico histórico de sus ecosistemas, de sus geografías, y cómo estas geografías, todo este lenguaje construido con los entornos que habitan, también se encarna en estas sonoridades y en esta forma de performar y los contextos de performance del Raweri, ¿no? También, digo, parte del origen es una comisión que me hizo un colega violinista que justamente viene de la escuela clásica de violín, pero en esta expansión de lenguajes y de posibilidades y de juego con otras epistemes sonoras y de los instrumentos, pues quiso empezar a colaborar conmigo, ¿no? Y por otra parte, me interesaba mucho entender la relación entre estos territorios desde un punto de vista biocultural, ¿no? Como territorios geohistóricos, y las sonoridades, ¿no? El papel de la sonoridad, de los procesos co-creativos con el territorio, y la comprensión también ontológico-ecológica de los instrumentos, es decir, para ellos no son solo objetos, sino que hay toda una ontología de la cual voy a hablar un poco más adelante, que le da al instrumento una cualidad de ser viviente, que además está en toda una relación con otras entidades vegetales, minerales, que forman parte, digamos, de su entorno y de su pensamiento mítico, ¿no? Ahora, creo que sí sería importante poder hacer una acotación sobre el origen del título original, que era ecología política, ¿no? Ecología política de la música desde los cuerpos múltiples del violín huichol, ¿no? ¿Por qué el énfasis del término de ecología política? Es decir, ¿por qué la trascendencia de lo político en la ecología? ¿Por qué no solo hablar de ecología, ¿no? Desde una perspectiva ambientalista? La ecología política es un campo transdisciplinar que además ha tenido un gran peso en América Latina desde el siglo XX,
que tiene por interés considerar las dinámicas relacionales, económicas, afectivas, espirituales y de poder que atraviesan entornos específicos, definidos no solo por la interacción humana, sino por diversas formas de interacción coevolutiva entre los humanos y no humanos. La llamada red de vida, recuperando la definición de Jason Moore, una red de vida que a través del mundo moderno capitalista ha sido llevada a un estado caótico, caracterizado por el dislocamiento del ecosistema planetario, cuya mayor amenaza es el cambio climático, la inequidad social y el desgaste, ineficacia y disfuncionalidad de las mayores instituciones como el Estado, los aparatos de justicia, la democracia representativa y la difusión del conocimiento. Parte de esta definición de ecología política la tomo de Víctor Toledo, que es un destacado investigador y activista de este campo en México. A diferencia de un pensamiento ambiental que separa la biodiversidad de las regiones y actividades de las culturas humanas, el enfoque de la ecología política recupera la dimensión histórica y política de la naturaleza como resultado de las interacciones específicas con proyectos civilizatorios desde geografías particulares, que dan identidad a los territorios, que marcan las historias coloniales, pero también el fundamento a proyectos de reivindicación, defensa de territorios y diversidades bioculturales, las cuales han promovido a través de tradiciones milenarias el sostenimiento de la diversidad del entorno. Reconocer el trabajo que muchos de estos grupos llamados indígenas, ¿no?, a lo largo de nuestras geografías y continentes juegan actualmente en el sostenimiento de esta diversidad y sobre todo de cara a la crisis multidimensional, ¿no?, civilizatoria. Creo que es fundamental ir considerando cómo es que podemos irlo integrando a nuestros propios mundos ontológicos, a nuestro propio saber hacer, en un diálogo justo e intercultural, ¿no? Y esto es justamente lo que me convocó a mí a empezar a pensar, yo como creadora sonora, en cómo abordar la relación ecológico-afectiva, aproximándome a los mundos de otros grupos para ir generando un diálogo intercultural y una interiorización y también una traducción de esas necesidades y encarnarlas en mí también y en mis propios territorios, ¿no? Otra acotación es que definitivamente no es una conferencia que tiene por finalidad hablar a nombre de el pueblo huichol, como podría establecerse en el título que fue cambiado, que fue la ecología de la música en el pueblo huichol. Pues yo sería como incapaz de hablar en nombre de otros acerca de sus mundos, ¿no? Justamente lo que estoy haciendo es una recuperación que considera también toda la matriz colonial que se encarna también en nosotros, en esta relación también, y mi propia diferencia, mi propia posicionalidad, ¿no? Ni el grupo étnico ni la música wixárika buscan ser tratados como objetos de estudio, ni son el fin de esta investigación. Por lo tanto, yo no considero que se trata de un trabajo ni etnomusicológico ni antropológico. En todo caso, me referiría más a la noción de ecología de la que parte Vinciane Desprez, que ella justamente habla de que la pregunta ecológica es por las necesidades que deben ser honradas en la creación continua de una puesta en relación. Y es más como un acto de honrar estas tradiciones y de tratar de incorporarlas no sin conflictos epistémicos dentro de mi propia práctica y mundo y ritualidades, que pues yo comparto esta investigación, que además pues está en un momento muy embrionario, ¿no? Entonces, la estructura de la charla básicamente tiene que ver con mi aproximación a esto, mi lectura personal de estas ecologías que se inscriben como en las festividades, en los modos de reproducción social de este pueblo wixárika.
también hablar un poco sobre la geografía, todo el tema de la ecología política, porque pues es un pueblo que ha sufrido, múltiples saqueos, formas de extractivismo y actualmente tiene un gran peso a nivel mediático en su lucha contra las mineras, porque pues es una región además de muchos bosques y muchos recursos madereros que han sido históricamente explotados, la batalla contra las minerías que se ocupan de lugares que son sagrados para ellos, pues es pues ha tenido, un impacto mediático considerable también. Y bueno, con los movimientos ambientalistas, aun si bien estos movimientos ambientalistas tampoco es que necesariamente estén dispuestos a entender la trascendencia de la ontología de este pensamiento, ¿no? Y de la importancia de que estas ontologías existan para que esos territorios existan. Y bueno, finalmente hablarles un poco acerca de qué es lo que esta ecología del Ragueri, que les voy a explicar, me permite a mí hacer en términos ecológico-creativos. Entonces, quiero a ver, sí. Entonces, bueno, parte de la motivación es mi búsqueda por generar otros modos de atención hacia otras corporalidades, epistemes y ontologías y honrarlas atendiendo mi propia posicionalidad, ¿no? Los objetivos de la investigación pues son abordar el pensamiento ecológico del pueblo wixárika, su articulación en las sonoridades y comprensión mítica del Ragueri, que es este tipo de violín que escuchaban al inicio, que no es entendido como un objeto, sino como una entidad que está compuesta por múltiples entidades, a su vez de origen mítico, y ontologías en transformación que se hacen manifiestas en los contextos rituales. Esto implica pues hacer una exploración sonora, dentro de una exploración más amplia sobre la ritualidad y afectividad inscrita en el entorno de esta cultura y en el Ragueri como parte del mismo. Las implicaciones de esto también en la manera de abordar la sonoridad, la performatividad y los principios creativos a que me puede dar lugar. Este abordaje del violín wixárika forma parte, a su vez, de una investigación más amplia sobre la correlación entre estesis y entorno, es decir, cómo el modo en que está configurado nuestro régimen afectivo estético impacta nuestra relación con el territorio, ya sea generando prácticas de devastación e indiferencia hacia los otros cuerpos, que me cohabitan y que forman parte de este entorno, o porque esta estesis y este régimen afectivo está configurado o puede configurarse hacia prácticas de restauración dentro de colectividades más que humanas. Subrayo aquí el concepto de estesis ambiental, ¿no?, que es un concepto que he venido también trabajando en las conferencias y dentro de la discusión del grupo el simposio de violencia acústica, ¿no? Como estesis ambiental, como modos de atención y manifestación sensorial particulares que emergen del encuentro intercorpóreo de los seres vivos que habitan un mismo entorno, por lo cual hablamos de estesis no antropocéntricas, por tanto de músicas y escuchas no antropocéntricas. Esto implica cuestionar el estatus del instrumento como un objeto en el sentido occidental, ¿no? Y desde mi praxis, ¿qué implicaciones tiene la praxis sonora como una instancia para potenciar la sensibilidad ambiental en mis propios territorios sonoros, ¿no?, hablando de una biografía, una biografía sonora, una escucha inscrita en mi propia historia, en mis territorios geográficos y culturales? Y lo que implica es una articulación entre la investigación artística y la praxis estético-ambiental, que actualmente pues está en curso. Aproximarme también a la fricción ontológica entre nociones de ecología y territorio occidentales,
científicas también, y la ecología wixárika, a propósito también de los movimientos ambientales que se están llevando a cabo en lugares sagrados wixárikas como Wirikuta, el desierto de Wirikuta. Y el enfoque, como decía, es un enfoque ecológico-político, que implica tomar conciencia de una dinámica territorial marcada por las tensiones con el extractivismo capitalista, que además pues ha acaparado prácticamente todo el país, ¿no? Pero particularmente en esta región en sus distintas formas, ¿no? Ya sea desde un extractivismo de corporaciones como las mineras, ¿no? O como las madereras, por parte del Estado también, y de los grupos de narcotráfico que desafortunadamente cada vez más toman estas comunidades. Por otro lado, pues me ha interesado mucho abordar dentro o sea, considerar el Raweri precisamente para establecer genealogías no lineales en la evolución de los lenguajes musicales, ¿no? O sea, especialmente partir de que los pueblos indígenas son pueblos contemporáneos que están permanentemente redefiniendo su historia a través del mito, sus condiciones de existencia y también cómo se expresa esto en una permanente reinvención de los lenguajes sonoros, ¿no? Entonces no se trata de un rescate ni de ninguna visión patrimonialista acerca de estos lenguajes, sino de que estos lenguajes también están en evolución, que no se puede trazar una genealogía lineal de evolución del instrumento en donde el Raweri sería arcaico o antiguo, y entonces eso dio pie a la invención del violín y la perfección del violín y de la técnica hasta el violín occidental, que es el que más se toca, bueno, en orquesta o en conjuntos de música tradicional, ¿no? Sino justamente partir de la coexistencia, ¿no? de redes evolutivas de los instrumentos y una coexistencia de contemporaneidades, ¿no? Que es algo que me interesa mucho trabajar, ¿no? Efectivamente coexisten instrumentos traídos con la colonia que siguieron su propio curso evolutivo y de resignificación, ¿no? De modo que para mí implica un gran proceso de descolonización también, bueno, cuestionar esa linealidad que luego se enseña mucho, sobre todo dentro de la musicología, que es el terreno de donde yo vengo, ¿no? Y bueno, esto me ha llevado también a hacer una aproximación de una antropología crítica, ¿no? Desarrollada también por gente notable en México, que también afortunadamente ha estudiado esta cultura, ¿no? Este pueblo wixárika. Y bueno, el cuestionamiento al discurso aún dominante en la lectura de este pueblo, sobre todo el discurso dominante en torno a la tradición, ¿no? Como ligada a un supuesto origen, ¿no? Y la idea de que los pueblos tienen un pasado estático, ¿no? Que es lo que Johannes Neurath llama nostalgia imperialista hacia los grupos indígenas, esta idea de tener que fijar un pasado, necesariamente definir cuáles son las cualidades en términos de vestimenta, en términos de formas de vida, en términos de modos de producción que debe conservar un grupo indígena para llamarse tal, ¿no? Neurath pues cuestiona mucho esta visión también canonizada por los trabajos antropológicos y también por la labor de cronistas que además durante el siglo XX desempeñaron un papel fundamental en generar una narración de los huicholes como un grupo digamos arcaico, primitivo, en un sentido romantizado, ¿no? Que además fue reforzado por un movimiento muy ligado al New Age, que exotizó mucho toda la cuestión chamánica, el uso de plantas alucinógenas, por si no tienen ni idea. Bueno, justo esto es una representación del jicuri o el peyote. El jicuri es el término, digamos, wixárika para hablar de esta planta cactácea que bueno, contiene mescalina y que pues forma parte fundamental
es un maestro de música muy importante para ellos y también para toda su cuestión ritual. Ha habido una extracción muy brutal desde los años 60, precisamente a través de toda esta literatura que los exotizó, a través de libros que seguramente llegaron aquí, como, o sea, los de Carlos Castaneda, pero también Fernando Benítez, un cronista importante de la cultura, pero que también generó toda una idea de esta cultura que generó a su vez un tipo de arte que es justamente el arte que más se conoce, ¿no? Por ejemplo, esta Shakira, o sea, evidentemente no hay Shakira en el ecosistema de este pueblo, ¿no? Y todo este imaginario que se construyó muy desde la estética psicodélica, pues es la que finalmente imperó en los imaginarios y en la posibilidad de que este grupo también se reinventara a sí mismo y a su vez usar estos imaginarios para modernizar su arte y poderlo vender afuera y también colocarse y generar entradas económicas. Entonces, actualmente, bueno, pues es un grupo, casi todos son, o sea, todos tienen una capacidad artística, creativa, que ya le voy a decir, está muy ligada a la importancia del ritual y de esta creación del universo a través de estas formas estéticas, ¿no? Y lo que simbolizan, pero bueno, hay toda una parte muy compleja en donde se ha ido constituyendo a partir de estos mismos imaginarios exoticistas que demandan también esta forma de arte. Y actualmente, bueno, se encuentra dentro de los mercados globales contemporáneos. También hay artistas súper destacados que ya llegaron al ámbito de galerías internacionales, que venden esta obra de arte ya como mercancía en costos muy elevados. Y hay también toda una gama de artistas y de asimetrías que también se constituyen al interior de los grupos a partir de esta... también es muy complejo, pero a partir también de dinámicas de autoexplotación como de estos mismos imaginarios, ¿no? Entonces, bueno, es curioso como mucho de esta referencia al arte huichol es visual, pero justamente no es sonora. O sea, estoy casi segura de que muchos de ustedes habían visto de alguna manera como este arte visual, pero no tenían quizá idea de la sonoridad. O sea, curiosamente la sonoridad de un instrumento como el ragueri es difícilmente asible dentro de un mercado, ¿no? O sea, como lo sería, por ejemplo, toda esta reconstitución de símbolos a partir de la literatura como de los años 60, ¿no? De quienes ya referí. Y bueno, actualmente todavía hay venta de ceremonias tanto dentro de la ciudad, ¿no? De la Ciudad de México y de otros espacios aledaños, como en sus propios espacios, ¿no? Y también, bueno, una extracción también ingente de jicuri, ¿no? Hay toda una explotación turística de la zona por algunos grupos pues aprovechada, ¿no? Hay una parte del chamanismo ahí que tiene que ver también con, o sea, siempre está a un paso de hacerse negocio, ¿no? O sea, de usarlo para generar dinero. O sea, siempre hay esta tensión entre el chamán que cura y el chamán que hace su performance para los demás, porque ya está bien identificado y desde ahí va generando ingresos y va reconvirtiendo el ritual y entonces vende la ceremonia, el jicuri y todo lo demás. Y también dentro de ellos, bueno, como saben que es muy codiciado, ¿no? Que ha habido toda una construcción de valor que ya lleva 50 años, ¿no? Pues ha habido también un saqueo, bueno, un extractivismo, ¿no? O un uso un arranque desmedido de muchos de estos cactáceos que ellos mismos pues venden, ¿no? Para vender las ceremonias. Okay. Bueno, solamente aquí pues indicando, también compartiendo parte de la geografía, ¿no? En la cual se inscribe el ragueri, bueno, toda la cuestión de las minas. Este es el desierto de Wirikuta, ¿no?
Todo esto tiene que ver con la manera en la que las minas en México pues fueron ganando terreno, ¿no? Esto es, bueno, una de las cabeceras municipales, que hay 5 cabeceras municipales, el número 5 es como muy importante dentro de su cultura, el jicuri, el quieri, que es otro maestro de música, ¿no? De ellos, y bueno, parte de la manera en la que yo me fui acercando a esto fue haciendo una revisión de lo que varios antropólogos pues han definido como el multinaturalismo, ¿no? Esta idea de que no hay entidades estables ni una naturaleza dada, sino una interacción profunda y coproductiva del entorno que está en constante cambio. Lo que se es momentáneamente un estado provisional, resultado de intercambios e interdependencias, de lazos, negociaciones y ofrendas que movilizan el cosmos, ¿no? Aquí, bueno, en la visión de Neurath, uno de los antropólogos más destacados, ¿no? Él define el multinaturalismo como todos los seres vivos, o al menos los importantes, comparten una interioridad humana, pero se distinguen en la multiplicidad de su naturaleza exterior. Debido al reconocimiento de alma humana en los animales, plantas y otros seres, es posible hablar de animismo. Los especialistas en el ritual, como los chamanes, tienen la habilidad de transformarse en ese otro, y justamente se transforman en ese otro a través de una instancia como la música, ¿no? O como justamente el raweri, ¿no? Hay una unidad cultural, entonces, que es vivida bajo apariencias muy distintas, una diversidad corporal o naturalezas múltiples, ¿no? Por otra parte, bueno, antropólogos que justamente han hecho también han contribuido al pensamiento crítico sobre los entornos, como Tim Ingold. Tim Ingold hace también una conceptualización sobre el animismo, ¿no? En un texto que me pareció muy revelador para entender también los mitos ligados al raweri, que ya no va a dar oportunidad de hablar de eso. Pero Tim Ingold habla de esta ontología animista, ¿no? Que también arroja luz a la comprensión ecológica del mundo en los wixárikas, por tanto de instancias como el violín y sus sonoridades, ¿no? En una ontología animista, la vida es en sí misma una forma generativa. La fuerza vital, lejos de estar petrificada en un medio sólido, es un fluido libre como el viento, y de esta circulación ininterrumpida es de la que depende la continuidad del mundo vivo. Ahora, los mitos recogidos por la etnografía que he estado consultando, ¿no? Acerca del raweri, cuentan también cómo es este orden en movimiento, cómo ocurren estas transformaciones de estado. Seres sagrados como el viento, el maíz, que devienen en instrumentos musicales, y que son seres que permiten un proceso de transformación ritual, ¿no? Y bueno, en ese sentido los instrumentos, en el mismo modo, son parte de estas instancias, no son entidades fijas, no son objetos, y el arte, bueno, en esta concepción es un medio de búsqueda de visión y de relación con estas entidades sagradas, ¿no? Entonces, el raweri, el rabel, pues es un instrumento que acompaña en todo momento las ceremonias. Las ceremonias están muy asociadas a los ciclos agrícolas, básicamente temporada de lluvias y la recolección del maíz, que ellos tienen igual 5 variantes del maíz que las siembran siempre las 5, y que está íntimamente relacionada al mantenimiento de la vida, es decir, cada vez que se siembra, cada vez que se ofrenda, se hace normalmente el sacrificio de un animal, y parte de este sentir del animal, de este sentirse tocado por el sufrimiento del animal que se entrega para poder a través de la sangre alimentar la tierra y entonces poder sembrar, es parte de la sonoridad que
como inscrita este lamento de la sonoridad del Raweri, ¿no? Justamente hay como varios mitos que refieren a el llanto del venado cuando va a ser cazado, que es un animal súper importante para esta concepción y que es un venado que también se transforma en peyote. Entonces, cuando hay una caza de peyote, también es la caza del venado, y una y otra instancia también mutan en ese proceso, y en el momento de consumir el peyote es la carne del venado, y entonces hay una relación de cambio de estatus ontológico, en donde la persona que lo come, que lo caza, puede entonces adquirir la visión del peyote venado, ¿no? Y muchas de las que no son representaciones, son más bien presentaciones de esas imágenes, de esa visión, son las que están contenidas en muchos de los cuadros, que para ellos son altares y que forman parte de las ofrendas que se tienen que hacer, que hay unas para la lluvia, hay unas que se tienen que orientar al sol, otras que se tienen que orientar al Océano Pacífico, hacia el puerto de San Blas, que es el lugar de donde surge el cosmos, ¿no? Que es un lugar húmedo, relacionado como a todo lo acuático, al mundo acuático, a un mundo caótico, a un mundo femenino, y que transita después hacia el sol, ¿no? Entonces, ya para ir como concluyendo, igual quería como compartirles algunos de los mitos que han sido, traducidos y recogidos, y que hablan justamente de toda esta ontología relacional, sobre cómo aparece el Raweri, cómo el Raweri es también el maíz y al mismo tiempo es venado y al mismo tiempo es el maestro de música. Igual les comparto una de las versiones, porque así como hay múltiples entidades que son lo mismo, ¿no?, en distintas representaciones corpóreas, también hay múltiples versiones ligadas al origen de la música, ¿no?, o a la manera en la que la música se actualiza como un cuerpo u otro, ¿no? En nuestra tradición aparece un venado que venía tocando y se encuentra con la abeja, que también es humano. Se encuentran y se adaptan. El venado traía la guitarra. Tú vas a ser mi compañera. La guitarra es el canari, que es una guitarrita que normalmente acompaña el violín también. Tú vas a ser mi compañera para que toquemos parejo. Vamos a hacer un conjunto. Y a partir de ahí aparece. La abeja toca la guitarra, también el violín, de todo. Pero esos violines aparecieron en un lugar, Aihuahuipa, el lugar donde se da. Ahí aparece el cedro. El cedro es el material, es un cedro sagrado del que está hecho el cuerpo del Raweri, que se llama cariucha. Por eso es una madera muy sagrada. Cada noche, precisamente de ahí nace el violín. Ya el venado de ahí lo colecta, lo hace el violín y ya lo toca. Y lo que dicen otros de San José, pues es moderno, es muy católico, no es tradición. Igualmente creo que ha sido ha sido como muy impactante para mí entender cómo es que todas estas sonoridades hablan de una humanidad, ¿no? Que todos los animales son humanos, todos tienen sentimientos y entonces todos tienen la capacidad de expresión humana, y es esa la que se hace manifiesta en este sonido que es, a mí se me hace como muy de lamento, muy desgarrador del Raweri, ¿no? El Raweri es el pájaro cantador, pero también es el llanto del venado, el cayumari, que canta y llora como el maracame. El maracame es el chamán y que siempre tiene que tocar el violín mientras canta y mientras baila. Y que puede sentir como él llora en un momento donde está por ser sacrificado.
Ahora, los cantos y lamentos también tienen que ver con súplicas, y la súplica tiene que ver mucho con la ofrenda y con el sacrificio, que es algo como fundamental dentro de la ceremonia, ¿no? Hay una concepción también del peyote venado como un ser que se sacrifica y al que hay que ofrendar en correspondencia, ¿no? Sobre la emocionalidad de la entrega en el momento del sacrificio del peyote venado, también quería compartirles una cita de uno de los antropólogos. Los buscadores de peyote son cazadores que se identifican con el venado. El noble animal se entrega a los cazadores porque son puros y siente pena por ellos. En este punto podemos entender por qué las prácticas de austeridad, purificación y autosacrificio son tan importantes. Debido a su sacrificio voluntario, el antiguo venado hermano se transforma en peyote. Los buscadores de peyote se identifican con el peyote convertido en venado y experimentan todo esto como una visión. Después de muchas noches sin dormir y de comer peyote, alcanzan un estado donde sueños y alucinaciones se entremezclan. En este estado aprenden muchas cosas, desde curar al canto chamánico, pero también encuentran inspiración para el arte y la música. Ahora, 2 minutos de concluyentes acerca de cómo estoy yo recuperando como esta dimensión ritual de lo sonoro espacial temporal dentro de mi propia producción artística, ¿no? Pienso que el espacio de concierto homogeniza una sola forma de presentar las piezas, homogeniza una forma de escucha que no dialoga con ningún contexto, ningún espacio ni ninguna temporalidad fuera de la naturaleza artística. En contraposición, pienso que podría pensarse, y esto es parte como de bitácoras de trabajo que tengo, en una serie de actos que acontecen en espacios y tiempos significativos desde un punto de vista ecológico, sociotemporal, sagrado o significativo para los ciclos a los cuales honro dentro de mi territorio, que también, son ciclos de siembra, etcétera. El violín, tocado en movimiento, es decir, no en un lugar, no en un espacio fijo, ¿no? o sentada, sino también el violín como un acto de recorrer y moverse por el territorio, ¿no? Ejecutado ante entidades y espacios sagrados. Si la vida es cíclica, entonces las sonoridades deben dialogar con ciertos espacio-tiempos desde un pensamiento no lineal. Y también, para mí es muy relevante seguir con este encuentro dialógico de compartir con Crescencio, pero también con otros compas huirras, mi proceso de cuidado, que también le he compartido como mi proceso de siembra, ¿no? de la siembra que yo cultivo, de cuidado, de la caminata en bosque, de caminar con él en los bosques de la Ciudad de México, de ofrendar, y también de entender cómo él ofrenda, ¿no? Apenas voy a hacer como el primer viaje de campo con él para acompañarlo en sus ofrendas y dentro de los rituales que va a hacer con su familia, ¿no? Pienso que es muy importante este juego reflexivo entre él, entre yo y entre el violinista que también va a participar y quien me encomendó la pieza en un inicio, en torno a lo que se performa cuando hay se entra en contacto con el violín, con el ragueri, y también el cruce de performancias, porque también Crescencio, este compa huirra, me ha dicho que quiere aprender a tocar también como desde el violín moderno, ¿no? De generar un diálogo también con ancestros, que nunca puede ser solo arte, ¿no? Ni establecer una división entre la obra y la vida, sino una sonoridad que se ofrece y debe a la vida. Luego, por otra parte, creo que es importante seguir profundizando en la comprensión ecológica, intercultural, performativa con el ragueri. En ese sentido, hay muchos mitos que refieren la relación entre las aves, la transformación de las aves en ragueri, o de la transformación de una interrelación entre aves, el árbol, el cedro, el ragueri, etcétera, ¿no?
Y bueno, pienso que desde una aproximación biocultural, ¿no?, y desde esa lectura biocultural generar elementos para poder trabajar la parte poética de la creación, estudiar las geografías que les implican, de quiénes dependen, a quiénes favorecen, qué interdependencias biológicas tienen, que ayude a generar también información y contexto para el proceso artístico, que el estudio biocultural de las especies significativas del pueblo wixárika, ciertas aves como el jilguero, que es un ave que se asocia al raweri, pero también el venado, el peyote, las variedades de maíz, entre otros, me arrojar elementos no solo para entender su mundo, sino como pautas para preguntarme en esta investigación cómo me relaciono y qué parte de mí se relaciona con esta especie, qué encuentro de mí en esta especie y cómo puedo fortalecer ese vínculo afectivo desde la sonoridad, tanto vocal como del violín, como corporal, ¿no?, en un sentido amplio. Cómo vibrar en y con la energía de una determinada planta, de un determinado animal, de un determinado estado atmosférico. Y esto implica, bueno, un trabajo con el cuerpo, con la intuición y con los sueños, que también desde los sueños es como se constituyen y actualizan las melodías que año con año se les presentan al oído para sonorizar sus rituales, ¿no?, para acompañar. Y bueno, hay algunas preguntas como que me surgen, como cuáles son las colectividades que participan en mis acciones rituales, es decir, a quiénes más voy a convocar en este ejercicio, entendiendo desde luego que la cuestión ritual es un acto constitutivo de un grupo social, ¿no?, que requiere de toda una coordinación y también pues de una distribución también de los trabajos, de los roles, de las acciones, y pienso, bueno, ¿con quién generar esta colectividad, ¿no?, humana y más que humana? Con quiénes llevar las indagaciones ecológicas y ofrendas a mis territorios, y pensando siempre en lo ecológico como un diálogo intercultural, donde se busca un intercambio, un aprendizaje que sea de ida y vuelta entre las personas de la comunidad y yo, ¿no? Ni la música ni los sujetos de la comunidad ni la ecología son objetos de estudio. Pienso que la ontología política es por sí misma una ecología. Y finalmente pienso que no se puede salvar el planeta, y esta es también una reflexión que surgía de unos diálogos acerca de la cultura wixárika y la manera en la que ellos se contraponen a la idea de antropoceno o de que el mundo se va a acabar, ¿no? No se puede salvar el planeta sin tomar en cuenta esa recreación de la comunidad ecológica. Y bueno, con eso cerraría. Supongo que habría como un espacio también para preguntas, y bueno, muchas gracias. Igual me hubiera gustado poner más ejemplos, a lo mejor poner algo de lo mío, pero igual lo podríamos poner de fondo mientras surge como el ejercicio del diálogo. Y bueno, una vez más gracias por el espacio y bueno, espero que se suscite mucha discusión. ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias Rosana por tu presentación muy interesante. La idea es poder generar ahora un pequeño espacio de conversación con nuestra conferencista. Me presento, por quienes no me conocen, mi nombre es Ignacio Soto, soy académico del Departamento de Humanidades y Arte de la Universidad de Los Lagos, también soy investigador del Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras. Y bueno, una de las primeras
cuestiones que quería comentar y quizás poner en valor también es esta idea del proceso investigativo también como parte de los procesos creativos. Es decir, me parece súper interesante dentro de lo que tú pudiste exponernos el día de hoy, es de cómo de alguna forma la investigación también se puede transformar en un mecanismo que propicie una reflexión del cómo elaboramos ciertos procesos que están más cerca del orden creativo, de cómo de alguna forma también a partir de esos procesos de creación nos vamos cuestionando cuestiones que tienen que ver con nuestros posicionamientos como investigadores, es decir, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, esta idea que comentabas, ¿no es cierto?, al final de tu presentación de cómo de alguna forma representar a través de formatos que están cercanos al mundo occidental, musical occidental, como es el caso de la música de concierto, se pueden ver tensionados también a partir de la experiencia del trabajo de campo con comunidades. Por otro lado, hay otro concepto que me parece súper importante y que quizás te iba a pedir si es que nos podías comentar un poco, tenía que ver con esa idea de la co-creación, del proceso co-creativo, de cómo de alguna forma tú también, estimo yo, te preguntas el cómo a través de un diálogo puede surgir algo que no necesariamente sea producto exclusivo del proceso creativo de un autor, donde ahí también se tensiona un poco esa idea del compositor como autor, pues, sino más bien de cómo a través de prácticas colaborativas, ¿no es cierto?, se pueden generar ciertos procesos de creación y cómo esa creación a su vez puede ser un mecanismo de generación de conocimiento en sí mismo. Yo la verdad quería hacerte un poco esa primera pregunta para abrir un poco el debate y luego también darle paso al público también para que pueda expresar sus opiniones y sus dudas respecto a lo que escuchamos recién. Gracias, sí, muy buena tu síntesis y también tus interrogantes. Sí pienso que, parte de la experimentación sonora desde las vanguardias, que es el lugar de donde provengo, pues sobre todo han puesto mucho el dedo en la colectivización de los procesos artísticos. Obviamente la idea de cuestionar la figura del autor, pero yo creo que esto ya es un paso mucho más allá, ¿no? Porque no se trata solo de unos contextos de aprendizajes dentro de un ámbito artístico, sino justamente desmarcar la cuestión del arte y empezar a no solo a entender racionalmente, sino de realmente encontrar unos contextos de aprendizaje en donde la observación intersensorial, es decir, cómo es que una planta puede enseñarme a mí un proceso de escucha, ¿no? Cómo es que una observación de los ciclos puede enseñarme a mí a configurar la sonoridad relativa al tiempo de otra manera, ¿no? Y desde ahí, es decir, pensar que mis maestros pueden ser no personas humanas, en ese proceso creo que es ese salto al vacío para mí, que implica esa co-creación en un sentido amplio y en donde hay mucha escucha y también no tengo yo la última palabra acerca de lo que debe ser, ¿no? Incluso, el día de ayer comentaba en la mesa mi colega Ana María Ochoa, bueno, yo nunca voy a poder escuchar el pájaro como lo oye esta persona que creció con esta cultura, desde un punto de vista académico, acustemología y demás, y yo digo, probablemente yo tampoco, pero a lo mejor me da permiso de en algún momento de la vida escucharlo así, ¿no? O escuchar tener un momento de revelación.
es interesante porque Tim Ingold justamente cuestionaba en uno de sus textos la idea de codificación, ¿no? En este sentido semiótico, de que uno descifra y codifica, sino que uno halla o se deja descubrir. Y estoy justamente en ese hilo, como al borde del abismo, pensando en esa posibilidad, ¿no? De interrogar mi estatus ontológico para dejarme ser y dejarme enseñar por lo que yo creía que no me iba a enseñar, ¿no? Por el que iba a estar silente. Por ahí sí. Muchas gracias por el comentario. Se me venía a la mente igual esta idea de esta relación entre música y territorio, entendiendo también al territorio, como menciona Fabio Duarte, como una porción de espacio que es significada por sus habitantes a partir de las condiciones exógenas que lo comprenden, y que usualmente las ciencias sociales lo ha trabajado a partir de esta idea de la nación, que se ha construido, ¿no es cierto?, muchas veces a través de la violencia, de las regulaciones, y de cómo eso hace, ¿no es cierto?, que un grupo de personas se identifique con un lugar particular. Me da la impresión de que esa idea también se puede expandir de alguna forma al contexto ecosistémico, pues, es decir, de cómo el espacio y el espacio desde el punto de vista ecosistémico también nos provee de un marco que nos permite entender el lugar en el cual habitamos. Y me parece que el ejemplo del violín huichol y bueno, y también de otros instrumentos musicales de pueblos originarios son representaciones que de alguna forma son bastante clarificadoras de esta relación, ¿no es cierto?, entre un ambiente más ecosistémico y también el grupo que habita aquel espacio. No sé si lo has podido ver desde esa forma. También quería hacerte otra consulta que tenía que ver un poco con esta idea de lo New Age, que de hecho muchas veces esta relación entre música y naturaleza se ve súper susceptible a ser interpretada como desde una perspectiva sumamente, no sé si la palabra es idealizada, pero sí desde esta idea de las corrientes New Age, ¿no es cierto?, de los años, qué sé yo, 60, 70, 80, quizás parte de los 90. Entonces, un poco cómo dentro del trabajo de campo que tú has realizado has podido dialogar con esas perspectivas que muchas veces se transforman en una influencia súper importante, porque claro, proveen de recursos también al lugar. Sí, de recursos interpretativos para un ente exógeno, ¿no?, como todos nosotros. Sí, yo creo que es un tema súper polémico, también súper interesante, porque también, o sea, justo qué es y qué no es New Age, ¿no? O sea, y es una discusión que también se tenía en esta charla sobre la visión ecológica de los wixárikas ante la idea del fin del mundo del antropoceno, ¿no? Hay muchas ceremonias que ellos están dispuestos a compartir en este estado histórico, porque saben que no es el mismo estado de posibilidad de cataclismo de un diluvio, ¿no? O sea, siempre se está al borde del caos. Eso es algo que ellos lo tienen muy bien. O sea, todo está lejos del equilibrio, no hay como un balance de fuerzas, esta idea de la armonización, ¿no? Es muy, o sea, difieren mucho como de eso, pero aún aceptándolo, saben que estamos en un momento como de devastación, de destrucción, o sea, de fragilidad especial, ¿no? Dentro de la fragilidad propia de los pueblos que se sienten siempre al borde del exterminio, del desalojo, del despojo, del extractivismo, ¿no?, de la muerte, y por eso su necesidad ritual, pero ellos piensan o sea, sí, en términos planetarios también, ¿no? Los rituales los hacen para todos, ¿no?
Y dentro de eso también están dispuestos a compartir, es decir, no solo la idea de mercantilizar la ceremonia, sino que sí están dispuestos a compartir eso para que más gente haga a su manera sus altares, sus ofrendas, y hay un fenómeno que se llama ofrendas espejo, que ellos están impulsando que se repliquen, ¿no? Dentro de las diferencias culturales que ya saben que hay, o sea, que es importante que la gente también, o sea, entienda la importancia del ritual, pero sobre todo del sacrificio, de la ofrenda, del agradecimiento y del sacrificio dentro del ritual, que creo que justamente luego se pierde de vista en la capitalización de estos estados, ¿no? En donde justo se busca la parte del placer, la parte del deseo, ¿no? La parte de la libertad, pero justo no la parte en donde qué vas a dar tú a cambio, a qué te comprometes, y cómo generas un respeto por ese aprendizaje, y cómo, o sea, para ellos la parte del sacrificio, del momento del lamento, del llanto, porque ellos también, o sea, he oído varias grabaciones como de las festividades y así, y hay un momento de llanto también, de catarsis, ¿no? Cómo eso es parte y no es complaciente, no es autocomplaciente, ¿no? Entonces, sí creo que hay mucho que reflexionar sobre la exotización, ¿no? La autoexotización, y también las posibilidades de sí generar una apertura a la necesidad de crear nuestros propios rituales sin necesariamente o sea, verlo desde esta cuestión meramente recreativa, libertaria, de goce, de éxtasis, ¿no? Sino cómo realmente se lleva un modo de vida que en donde se asume, para empezar, un estado de ¿cómo decir? No de precariedad, pero sí de tener lo mínimo, de vivir al borde, de vivir con lo mínimo, ¿no? Y bueno, eso. Muchas gracias. Queremos dejar la palabra también para que el público pueda interactuar, si hay alguna pregunta que quieran hacerle a nuestra conferencista. Hola Rosana, muchas gracias por la presentación y un gusto escucharte y conocerte tu trabajo. Me surgía la duda, o sea, no la duda, la pregunta, me hacía la pregunta que seguramente me imagino que tú también te has hecho en tu práctica, que es una práctica muy interesante, ¿no? Porque desde la investigación, o sea, se cruza tanto desde la investigación hacia la práctica artística, hacia esa exploración. Entonces, ¿qué precauciones tomar para justamente no caer en una práctica que por ahí tú la mencionaste como extractivista, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los objetos que son más reconocidos de la cultura huichol, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en esta práctica que es con un instrumento de la cultura, con una práctica también sonora y musical de este pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué precauciones podemos tomar, ¿no? Siendo agentes externos a la cultura original, para justamente que esto no se convierta en esa extracción o en esa apropiación cultural, digamos, y que sea, y digamos, no caer en el error, ¿no? Que tiene que ver con lo de lo exótico, lo de lo New Age, ¿no es cierto?, de esta mirada externa, sino que es realmente hacerse parte de, ¿no? Y no con una intención puramente ajena y de sacar provecho de algo, ¿no? No sé si por ahí va la idea. Gracias. Pues yo creo que en la medida en la que se desartiza el objeto, ¿no? Y ya no se considera dentro de una producción curricular o para generar fondos o para presentarlo en un espacio de concierto, sino que justamente se da en ciertos contextos para ciertas necesidades que no son la música en sí misma
o el objeto artístico en sí mismo, y en donde se comparte una comunidad amplia con otros fines, ¿no? Y en donde justamente lo autoral pues queda como súper cuestionado. Siento que esa es una forma, que esa es la forma en la que estoy buscando incorporarlo a mis propias ritualidades de siembra, de observación, de caminar a la montaña. Es decir, si en estos espacios es como yo estoy concibiendo la sonoridad o el sonar con, el escuchar y el acompañar, entonces sí creo que no, sí, como que el uso de la música se transforma en otra cosa, ¿no? Y la otra cuestión es, bueno, ¿y yo qué voy aportando a la comunidad? ¿Cuál es el sistema de intercambios? Y en eso hay una cuestión que me parece muy importante remarcar. Yo obviamente hablé con Crescencio, con este compa que vieron al inicio en el video, y le comenté que yo venía a Chile y que yo venía a hablar justamente de esta visión ecológica del Raweri y demás. Y estos videos, bueno, hay muchos otros videos en donde él explica algunos cuadros que él me pidió vender aquí, junto con muchas de los trabajos artesanales que él hace y que yo traigo, ¿no? Y que me parece que es importante dentro de este intercambio cumplir con su petición, es decir, sí mostrarlos, y de hecho aquí los traigo por si los quieren ver, y hacerles un lugar, ¿no? Porque sí creo que hay que tomarse con seriedad esos intercambios y finalmente es darle su lugar, ¿no? Darle también su espacio de interlocución, y algo que sí me gustaría mucho es después ver con él la transmisión de la conferencia y ver qué piensa de esto, ¿no? Que también entiende, y cómo este ejercicio de traducción de él, de lo que yo dije, a su vez me arroja datos, ¿no? Para entonces yo al mismo tiempo cuestionarme cosas y desarrollar y avanzar con él, ¿no? Otra cuestión que me parece interesante es que él quiera aprender más del violín clásico, ¿no? Entonces, como hacer un intercambio de clases, es decir, a mí me va a dar clases, a nosotros nos va a dar clases, y el violinista también está como dispuesto a enseñarle a él, ¿no? Esto es como un intercambio de ida y vuelta. No significa que la atención se pierda, y de hecho yo estaría más de acuerdo con esta visión no armónica, ¿no? Sino justo tensional de esta ontología política y de lo que se juega cuando uno se aproxima al instrumento, qué es todo lo que se pone en juego cuando yo toco el Raweri, cuando él toca el Raweri, cuando él toca el violín moderno, y cuando yo lo toco, y así, ¿no? O sea, sí me gustaría también que él tocara, o sea, como hacer caminatas con él, tocar con él y bueno, incluirlo, ¿no? Dentro de las ideas creativas. O sea, sí creo que saber que yo no tengo la última palabra acerca de las decisiones, y que sí su escucha puede ser transformada junto con la mía en este proceso, ¿no? Sí. Gracias, Rosana, por una charla con muchas dimensiones muy interesantes. La pregunta es la siguiente: si ellos, además de pedir estas clases, te han expresado formas de documentación hacia afuera, o por qué quieren mostrar ellos la música hacia afuera y no dentro de su propia cultura. Lo digo porque, y si hay discusiones sobre qué no se muestra. Porque cuando los Wiwa decidieron que querían hablar sobre los cantos de las mujeres, por una parte tenía que ver con una educación a nosotros, los hermanitos menores, y entonces ellos decidieron cómo presentárnoslos a nosotros, ¿sí? A través, y quedó una película completamente diferente de la que yo hubiera hecho como etnomusicóloga, inclusive trabajando con creadores, por la manera como se presenta el material, y porque una de las finalidades era que no entraran los turistas a las casas de las mujeres. Las mujeres tienen casas separadas. Entonces también tenían una finalidad de interdicción. Y hubo días y días de discusión de qué canto sí se podía escuchar afuera y qué canto no. Entonces la pregunta es doble: si hay parámetros de interdicción para mostrar hacia afuera de estas músicas rituales o no.
y si ellos han expresado un deseo, digamos, no solo de coparticipar, digamos, aprendiendo de esa escena del violín, sino de definir, digamos, un modo de muestra de, digamos, curado por ellos mismos, de cómo presentar hacia afuera. Muchas gracias por las preguntas, sí, súper relevantes. Yo creo que está en un estado muy embrionario y todavía no se ha dado esa charla, pero yo creo que definitivamente se va a dar a medida que avanza el proceso creativo, pero para él sí era muy importante mostrar, son videos bastante largos en donde él explica tanto sus cuadros como su música, y la idea sí era como enseñar qué es la cultura wixárika. Sí, en este sentido, digo, para ellos el mestizo está en un terreno inferior, ¿no? Y si existe un infierno o un estado anterior al desarrollo de la humanidad, es el de la modernidad y la ciudad, ¿no? Entonces, sí, por toda esta connotación, digo, históricamente justificada, ¿no? De la ambición, del exceso, de las envidias y todo esto, que no significa obviamente que ahí no lo haya, pero bueno, siempre hay esta cuestión del mestizo como inferior, ¿no? Y sí había como una intención o sea, muy orgullosamente mostrar, enseñar, ¿no? Lo que ellos son, como su mundo simbólico, y sí hay un video en donde hay una parte en donde él saca un hikuri que tiene en su casa y explica cómo está representado en sus trabajos artesanales, pero dice: nosotros no estamos de acuerdo con que se siga extrayendo esto de los lugares del desierto, ¿no? Y sí fue así como el momento en donde fue muy claro cuál era la demanda, ¿no? De hecho sí lo quería poner, pero ya no dio tiempo. Pero sí había ya un discurso muy claro de cuál era la intención de mostrar eso. Y hay otra parte, un video que también quería mostrar, en donde él hace la comparación entre su violín y luego le prestaron otro, un violín moderno que estaba en su propia caja, y decía: no como este es como para hacer negocio, nada más, ¿no? Sí había una distinción entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Lo profano como lo que tiene que ver con el business, con el dinero, es música para hacer dinero, pero esto está, y no significa que el raweri no se toque en fiestas y para hacer dinero también, pero sí tiene muy clara la diferencia entre las funciones sociales de la música, el uso de los instrumentos, y cuando habla una deidad, eso no está a la venta, ¿no? Hay una película que les recomiendo muchísimo que salió justamente sobre los wixárikas que colaboraron con Philip Glass para Yo los un vi en filme. Nueva York en una discoteca. Y ahí justamente es muy claro toda esta violencia así epistémica, acústica, o sea, da para mucho, o sea, justo para nuestro seminario de violencias acústicas da para muchísimo ese filme. Y en el video resulta que este compa wixárika que trabajó con Philip Glass, que se llama Daniel, que tuvo muchos conflictos con la comunidad después, Crescencio, que es la persona con la que trabajo, lo conoce, y en el video sale mencionando: es un impostor, además les está mintiendo y les está diciendo unas cosas que ni son ciertas, ¿no? Y dice: no, hay que tener como responsabilidad de lo que se está diciendo, y entonces hay todo un discurso ético también. Y esto es algo que se hace mucho, ¿no? O sea, esta idea del engaño, ¿no? También de, bueno, ya me van a exotizar, pues les voy a dar lo que ellos quieren, ¿no? Y no voy a decir realmente lo que estoy pensando. Pero sí ven con mucha desconfianza ese tipo, por ejemplo, de intercambios. Lo que sucedió con Glass, conmocionó a la comunidad, y sí hubo unas implicaciones además importantes, ¿no? Ay, no lo recuerdo, hay que buscar, sí. Sí, pues. Ajá, sí. Un lugar llamado música, sí. Sí, gracias.
También, sí, creo que estaría bueno poner algo del video. Bueno, algo mío también, sí. Sí. Bueno, en lo que sale alguna pregunta por ahí, lo voy poniendo. Yo supongo que tendrás que comer peyote con él, ¿no? Como para que, o sea, para entender de verdad lo que pasa y que la planta te hable Pues no sé si la planta me vaya a hablar y no sé si en qué momento me vaya a hablar, pero sí creo que es importante dentro de la ceremonia, pues tener un diálogo con la planta como parte de toda esta ecología de la que estoy hablando, ¿no? Sí, hay una parte muy interesante en donde yo le pregunto cómo aprendió a tocar el violín de orquesta, ¿no? Que señala así como, esto es del business. Porque sí lo sabe tocar, pero lo toca como toca o sea, es una traducción performática del Raweri, pero llevado ahí, genera otras sonoridades interesantes. Y dice que le enseñó el hikuri, ¿no? Y que a través del hikuri, ya después viendo a los músicos, ya el hikuri le iba diciendo cómo tocar y cómo posicionar la mano, el arco y todo esto. Lo que les voy a poner es, hace un año, cuando yo apenas estaba explorando desde la sonoridad, o sea que todavía no tenía todo este contexto ecológico, político, lo que les compartí, pero para que vean un poco cuál es mi inclinación también estética, porque estaba tratando de hacer una traducción con el violinista desde el violín occidental, de las sonoridades que yo estaba buscando, esa como indefinición espectral, ¿no? Y bueno, sí debo confesar que apenas hace un mes pude tener contacto con el Raweri, o sea, me la pasé leyendo, escuchando, viendo tocar, pero yo nunca lo había agarrado, ¿no? Entonces eso tiene poco, en realidad como que apenas es un aprendizaje que voy a tener. No está sonando. No sé qué pasará. ¿Tenemos el audio activado allá atrás? Y dice 29 de junio, pero del 2023. ¿No?
No sé si quieren que ponga como alguno de los videos de él tocando y explicando, si hay tiempo o si hay alguna otra pregunta. ¿Qué dice el pueblo? ¿Pongamos unos cortos? ¿Hacemos un par de preguntas? Sí, vale. Y hay una para el maíz. Pues el maíz, pues hace rato que la toqué al principio. Es uno que el chamal va a cantar el venado, el aramar, el chapal, eso ya es el violín va para ya. eso, sí. Si hay más, no es que no recuerdo, sé que tengo que practicar. Sí, tengo que practicar. Como que está cargando. y hay una que hay un fragmento que no sé por qué se corrompió el audio, pero justamente está explicando que es una melodía que se toca cuando se hace el sacrificio del animal, que puede ser una gallina, un toro, un venado, para ofrendar, y es pues este momento del llanto y de esta compenetración con el animal que se está sacrificando, ¿no? Por ahí un poquito más adelante explica. Eso como ya agradecer el toro que va a recibir a la tierra, o que va a recibir el tonanzi, eso es lo que sacrifican al toro, ¿no? Al venado también, que la cacería pues también se llevan violín, o al rezo, ¿no? Hay rezo especial para agradecer, porque el venado no quiere morir, ¿no? También el animal también, pues por falta, con respeto, pero no se puede, porque la persona, si tiene un pago, una deuda, tiene que pagar a Dios. Nosotros así, la verdad, nosotros vivimos con mucho trabajo, se requiere mucho la ofrenda de estas cosas. Se necesita más gente, unido, familia, se prepara comida, es muy bonito, muy bonito, pues nuestra cultura birrárica, pues eso es muy importante, ese violín. Para danzar también se puede bailar, pues lo que está diciendo, hasta para bailar es muy diferente. Ese es otro para bailar es otro, la danza es otro que trae otro, para bailar es otro, son dos danzas que trae. Sí, esta la verdad es muy importante, pues yo le agradezco mucho, pues este violín, pues hay que cuidarla, pues no es como juguete, no es como por lo menos este todavía es puro business, nada más puro negocio, y tocar, ganar dinero, también es por mantener también, manejo de dos cosas, un poco me lo hace esto, porque nadie no lo puede tocar a los otros birrarcas, aquí no aprenden, no cualquiera, pues, pues yo aprendí eso un poco, eso también estoy aprendiendo un poco. ¿Dónde lo aprendiste el violín? Pues lo aprendí con el Ficuri, ahí te va diciendo, tiene su afinación muy diferente. Ese de cuerdas de caballo, ese cuerdas de cero, ahora sí ese de otro. De acá pues nosotros es de cuerdas de caballo. ¿Y las aves también cantan con el violín? Pues estoy aprendiendo un poco, pero un poco difícil. Pero ese es mi tío, que si vamos a un pueblo, es mi tío que sabes. Porque es Daniel que está robando Daniel que está aquí. Es el que trabaja con Philip Glass.
que porque dije, también no hay está que, robando. como le decía la vez pasada, no hay que mentir también a los hermanos extranjeros, que sea en verdad. Si es yo lo compuse canción, pues hay que demostrar, no nomás que copiando allá, pues no hay que engañar, pues. Por ello no sé cantar, pero sí como yo escucho, aquí lo canto, pero sí. Pero normalmente se canta. ¿Eh? Sí, normalmente se canta también, ¿no? Sí, pero ese material segro, eso todo es material segro. El segro se me hace, suena muy bonito, suena. Porque él la afiné, pues suena más. Pues ese es un autate carrizo, ese es el material. Ese que le pone ya para que se vea bonito, ¿no? Ese también es de caballo. De caballo también, es de caballo. Sí. Pues gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a él, tal vez puede mostrar los cuadros. Sí, traigo los cuadros y traigo muchas cosas que me dio, collares, pulseras, y bueno, si se quieren acercar aquí también, y no sé si hay alguna oportunidad de tener una mesa mañana para tenerlas y para venderlas. Podría ser aquí o podría ser a lo mejor en la universidad, ya sería cosa como de platicarlo. Eso, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por acompañar.